Bueno, les decía que nosotros ya hemos estado hablando de esta idea de la enseñanza como una actividad moral, como una actividad ética, que trasciende más allá de lo que uno puede enseñar, ¿no? Bueno, estas cosas nos tienen que servir como para reflexionar y no tomar las cosas como si fuesen, no, o sea, como dándole una línea de normalidad cuando no la tienen. Sí, ¿alguien más quiere agregar algo? Estoy admitiendo, chicos, disculpen, pero... Bien. ¿Algo más? No, profe. Bueno, entonces vamos por el grupo 6 y ahí terminaríamos la exposición de los grupos. Grupo 6. Cuevas, Espinosa, Epulef, Fuentes, García Natalia, de María y Fuentes Daniel. ¿Quién va a contar? Bueno, profesora, empiezo yo. Bueno. A ver, espere que busque Bien. para poder leer. A ver si me es más rápido. Bueno, a nosotros nos tocó el párrafo, en primer lugar, la enseñanza es una práctica humana que compromete moralmente a quien la realiza o a quien tiene iniciativas con respecto a ella. En segundo lugar, la enseñanza es una práctica social, es decir, responde a necesidades, funciones, determinaciones que están más allá de las intenciones y previsiones individuales de los actores directos en la misma. Necesitamos entender a las estructuras sociales y a sus funcionamientos para poder comprender su sentido total. ¿Qué es la enseñanza según el autor? Bueno, la enseñanza, según lo que entendimos de la frase del autor, es un compromiso moral que asume el docente de manera individual y que a su vez influye sobre el alumno para transmitir un conocimiento que ha adquirido a través del estudio. Necesitamos entender que además hay estructuras sociales, contextos y funciones que dan sentido a la enseñanza en su totalidad. Y bueno, aquí dimos dos ejemplos. No sé si está una de mis compañeras que me pareció que dio muy lindo testimonio. No sé si está Celina. De María Celina. Me parece que no están ahí. ¿Querés que lo lea yo? Bueno, dale, Paulina. Dale, perfecto. El ejemplo dice así. Los alumnos de un curso exponen a la profesora sus disgustos sobre aprender y repasar algunos conceptos básicos de matemáticas, entendiendo que no lo necesitarán más adelante. La profesora intenta explicar los fundamentos necesarios para continuar con la clase, pero el grupo de alumnos se resiste a continuar. La escuela que cursan está situada en un barrio conflictivo, las intervenciones por drogas, alcohol y delincuencia están a la orden del día. El grupo está compuesto en su mayoría por alumnos con situaciones específicas transportadas de lo que el barrio significa. En este contexto, uno de los alumnos confronta a la profesora indicando que él, puertas afuera de la escuela, será vendedor de drogas y que no necesita perder el tiempo con estas cuestiones de matemáticas, ya que ganará más plata de lo normal, entendiendo que así funciona el mundo. Yo voy a ser narcotraficante, le dice. Y detrás de él, otro alumno más agrega que el uso del celular les facilitará la tarea de realizar algunos cálculos, por ende, no seguirán con el cursado. Todo esto genera un revuelo en la clase. Lo expuesto hasta acá ha sido suavizado en los modos en los que la situación aconteció realmente. La profesora se encontró en una situación bastante compleja. ¿Cómo explicar al alumnado que aún siendo narcotraficante, que no es lo correcto,
¿Es necesario entender matemática? ¿Cómo explicar matemáticas sin usar ejemplos de este tipo que son lo que mayormente atrae la atención de los pibes? ¿Cómo dar a entender que ser vendedor de droga no es correcto, pero que si ellos aprenden a usar la matemática a su favor, todo será distinto de la realidad que conocen? ¿Cómo dar a entender que sin la base de matemática no llegarán ni a la esquina y que terminarán siendo empleados de otros, que son los que realmente llevan los números? ¿Cómo mostrar la gran diferencia entre un narcotraficante que entiende de matemáticas y un vendedor de porro opaco de la plaza de la esquina? La profesora lleva los conceptos del aprendizaje por los lugares necesarios y da a entender que jamás ser narcotraficante estará bien, pero la realidad es que los alumnos están inmersos en el mundo de la compra y venta de drogas en el barrio y creen que es la única salida. Es difícil dejar pasar un ejemplo tan marcado del uso correcto de las matemáticas. La profesora intenta llevar el debate por el camino de ser emprendedores y no tener jefes más que ellos mismos, y de que los negocios son buenos negocios si sabemos de números, si sabemos de cálculos matemáticos, que el aprender siempre nos hace libres para elegir desde el entendimiento y no por obligación o por lo que queda o porque no les queda de otra. También explica que el uso de la calculadora del celular facilitará otros cálculos, pero solo si sabemos cómo ejecutarlos. ¿Qué pongo en la calculadora si no conozco la regla de 3 simple? ¿Cómo separo en términos dentro de la calculadora para que las cuentas den correctamente? Los números estarán ahí en sus manos y no sabrán qué hacer con ellos, aun cuando tengan el mejor celular, la mejor tecnología. En definitiva, lleva la charla por el lugar de entender que sea lo que seas, es necesario saber lo básico de matemática. Al mundo lo mueve el dinero y el dinero no se mueve sin cálculos. Para saber cuánto cobrar, cómo hacer más dinero invirtiendo, cómo comprar, sea cual sea el destino final, las matemáticas estarán ahí para allanar el camino. Lo interesante fue que el debate se generó y que se animó el alumnado a usar las matemáticas. Lo complicado fue la fina línea entre lo que está bien y lo que en la sociedad y en la que vivimos. No queremos más jóvenes muertos por drogas en manos de narcotraficantes, pero es claro que el que está arriba, el que manda, el que la entendió y sabe de números, mira por una ventana más alta de la que puede acceder estos niños si no aprenden lo básico, si no aprenden, si no son libres para elegir, y eso es lo que realmente es lamentable. La situación elegida claramente marca el compromiso moral que asume el docente, más allá de los conocimientos específicos que tenga sobre la materia. Y el ejemplo intercala las problemáticas sociales en las cuales están inmersos la mayoría de los alumnos. Esto excede planificaciones, conceptos o teorías, excede el aula y se traslada a la esfera social, al mercado, a las relaciones interpersonales y a los modos de sobrellevar el mundo laboral, a la vida misma. Ese era el ejemplo que había comentado nuestra compañera Celina. Muy buen trabajo, grupo. Muy claro en esta, digamos, en este rol que nos toca, digamos, desempeñar en el ser docente. Fíjense que entonces la situación de enseñar, fíjense que si empezamos con nada más que con que enseñar es enseñar un contenido a otro que no lo sabe, con todas estas cuestiones que vimos, nuestra tarea, el rol que nos toca desempeñar es un rol que es sumamente, sumamente complejo. No solo implica ayudar al otro actuando como este andamio, intentando que el otro aprenda lo que quiero transmitir, sino que implica también un compromiso moral en estas cuestiones que estábamos diciendo, digamos, justamente recién, con estas situaciones que comentaban ustedes y con este ejemplo tan claro que dio el grupo. Un compromiso moral que trasciende básicamente el contenido en sí mismo. Es una línea muy, a veces como muy débil en la que nos tenemos como que mover. Ustedes han estado también trabajando en pedagogía con estas cuestiones de hasta qué punto nuestro rol implica respetar las ideas también de los otros y no pretender, digamos,
transformarnos en transmisores de ideología o de adoctrinar al otro. Hay muchas cuestiones que tienen que ver con esta cuestión moral y ética, que nos compromete a nosotros como docentes en la tarea. Que quizás en otras profesiones, oficios, trabajos, no se ven como tan involucradas como en el del ser docente. No sé si alguien más del grupo quiere agregar algo, si alguien del grupo grande quiere consultar, preguntarle al grupo algo, hacer algún aporte, se los escucha. ¿No hay nadie más del grupo? Sí, acá estoy yo también. No, o sea, creo que está bastante bien explicado lo que es la idea central que habíamos planteado. O sea, lo plantea el autor para poder explicarlo bien cómo es el contexto que se le dio a la compañera en ese lugar. Creo que está todo más que bien explicado y bueno, hay que saber sobrellevar la situación esa en un tema tan delicado y o sea, tan difícil de llevarlo en ese contexto. Yo creo que está demasiado bien y bueno, dio para debate, bastante debate, creo. A mí me pareció sumamente, o sea, aparte sumamente claro el relato que ustedes hacen, y los aportes de los 6 grupos fueron realmente muy valiosos. Nosotros hemos planteado lo que nos solicitan desde la coordinación, es que todo lo que nosotros veamos en teoría puedan establecerse vínculos y relaciones con sus propias prácticas, porque la idea es que podamos reflexionar y pensar en nuestras prácticas, en lo que hacemos, en lo que quizás tenemos que mejorar, en qué cosas tenemos que profundizar y demás. Por eso también me parece valioso que yo pueda hacer, digamos, como un pequeño documento con los análisis que cada grupo hizo, subirlo en un Word y dejarlo en la plataforma como parte de lo que se hizo en este encuentro, ¿no? Para que todos, además de haberlo escuchado, lo tengamos como material de apoyo para las próximas, digamos, temáticas que abordemos. ¿Mm? Bueno, ¿alguien Profe, quiere decir algo con respecto a esto que hemos estado haciendo grupalmente? Profe, Sí, felicitar a la compañera que actuó también, ¿no? Porque yo calculo que si me estoy en la situación esa, uno no sabe cómo actuar en el momento. Así que felicitar a Celina. sí, sí, son realmente situaciones difíciles, sí. Apoyo lo que plantea. ¿Mm? profe, Sí. disculpe, yo soy del grupo 6 también. Ahí mi compañera Celina no está pudiendo ingresar porque no tiene conexión de internet. Y Julián Cuevas, que también es del grupo 6, dice que está en sala de espera. Ahí ingresé a alguien yo. Bien, gracias, profe. Bueno, yo quiero cerrar algunas cuestiones que están en los 2 únicos materiales que les dejamos para este eje, que están en Harf y están en Gersi Palamidesi, que yo quiero como que podamos cerrar algunas cosas, y entonces después vamos a hacer una pequeña actividad de cierre del eje. Para ello voy a compartir pantalla. Bueno, espérenme un segundo. Bueno, lo que
En este cierre, lo que yo quiero sobre todo resaltar es el tema de la relación entre enseñanza y aprendizaje. Espérenme que me escapo para acá, porque si no... nosotros hemos estado hablando de la enseñanza y hemos estado haciendo referencia también al aprendizaje, cuando hablamos de que se construyen aprendizajes en forma compartida y demás. Pero sería importante que pudiéramos como establecer cierta diferencia clara entre lo que implica enseñar y aprender. Por ello es que les pongo esta pregunta. ¿Cuáles dirían que son algunas de las diferencias que existen entre la enseñanza y el aprendizaje? ¿Y por qué cuando hablamos de enseñanza y aprendizaje hablamos de procesos? ¿Qué opinan? Escucho, ¿eh? Y porque generalmente no que uno enseña significa que el otro va a aprender. Por todo lo que estuvimos debatiendo en principio. ¿Y por qué se habla de proceso? Porque justamente para cuando uno realiza la enseñanza, no es que usted me la da y yo la agarro y me quedó. Entonces, para eso usted tiene que acudir a procesos, a tiempos de enseñanza, como bien se explicó al principio sobre el andamio, porque es un andamiaje, es un caminar sobre algo, que muchas veces puede resultar hasta a veces inestable, o necesitamos de otra cosa para seguir aprendiendo y seguir subiendo. O bien dio el ejemplo del padre, de los niños, ¿no? Como que uno enseña, o también cuando le enseñamos a nuestros hijos, le enseñamos a todos de la misma manera, y no todos aprenden de la misma manera. Y eso se habla, o sea, yo lo llamaría al proceso. Bien, Anaí, y a ver, y cuando uno habla de proceso o procesos, ¿qué imagen le viene a la mente? Porque nosotros hablamos, digamos, en algunas definiciones se habló que la enseñanza es un hacer, que la enseñanza es una actividad, ¿no? Que es una práctica. Y cuando nosotros decimos la palabra procesos, ¿qué idea les da? Al uso de métodos. De actividades. A mí me lleva a pasos que pueden ir y volver. Incluso cuando se habla de procesos, yo lo relaciono más con un proceso espiralado, que podemos ir y volver, que necesitamos retroceder para ampliar o el proceso sería el cómo. Sí, puede ser un cómo, puede ser una actividad, puede ser un paso a paso, ¿no? Pueden ser etapas. Claro, proceso, cuando hablamos de actividades, hablamos de acciones, hablamos de prácticas, ¿no? Hablamos de ida y vuelta. Implica que entonces que el proceso implica movimiento, no es algo estático, ¿no? Porque si no diríamos que es una cosa. Pero nosotros hablamos de que, digamos, la enseñanza y el aprendizaje son procesos, son acciones, son prácticas, son actividades, ¿sí? O sea, implica un movimiento. Pero hay una diferencia entre, por ejemplo, si yo sería, profe, como acreditar y certificar, adquirir materiales y otros recursos, administrar servicios. ¿A eso se refiere usted? Claro. Profe. Sí, sí, escucho. Para mí la diferencia, con referido a lo que veníamos hablando, la enseñanza se hace, o sea, la da el docente en forma grupal, y el aprendizaje es lo que le queda a cada uno. ¿Qué aprendí yo de esa enseñanza? Que no va a ser el mismo aprendizaje que yo tengo al que tiene mi compañero y al que tiene el otro, y así sucesivamente. Muy bien. Y esos son los pasos que hace el proceso. Profe, para mí, por ejemplo, si nos vamos a la definición de enseñanza, es la transmisión de un conocimiento y que el otro adquiera ese conocimiento, lo entienda, lo comprenda.
Y aprendizaje es cuando ese otro realmente entendió y comprendió esa enseñanza. Bien. Y ahora los pongo en otra situación. Yo para enseñar, ¿necesito a otro? Sí. Sí, profe, si no, no necesitas se da. la interacción con un otro. Dios sí otro, porque Sí, si no, no porque se es da el interacción proceso. con un otro. ¿Qué pasa si, si ustedes van al aula y se encuentran que no hay ningún alumno? ¿Pueden enseñar? No. No, porque nadie va a aprender. Y tampoco no hay proceso ahí. O sea, Pero también tiene que haber un interés de la parte del otro de aprender. Porque Bueno, tampoco también. sería... También, muy bien, muy bien. Pero sí o sí, para enseñar por lo menos tiene que haber uno más. Porque si no, yo me quedo enseñándole a la pared. Si no, ya Ahí sería estaría- autoenseñanza. ¿Cómo? Ahí, Que si no, ya sería una autoenseñanza. No estoy enseñando a otro. Aprendizaje. Ajá, correcto. Está bien, autoaprendizaje. Bien. Por eso ahí está la diferencia. Porque de última, yo también, si ustedes, digamos, si ustedes no están del otro lado, yo puedo grabar una clase, pero con la intención de que el otro la escuche. Pero yo grabar una clase para mí misma no me sirve. En cambio, el aprender no necesariamente uno necesita del otro. ¿De qué cosas yo puedo aprender sin que haya un profe? ¿Qué otros recursos tengo para aprender sin que sea el profe el que me enseña? Con un libro. Libros, tutoriales, los tutoriales. alguien que me guíe, que algún conocido que me vaya enseñando el oficio. Mirando. Fíjense que una de las diferencias... Busca un conocido que estaría aplicando una enseñanza. Claro, ahí es cuando uno, por sus propios medios y sus recursos, busca aprender algún concepto, entender algo sin necesidad de que otra persona le explique o le transmita ese conocimiento. Ajá. Y bueno, y entonces yo puedo ir a un libro, puedo hacer un autoaprendizaje, puedo meterme en el Google, averiguar tal cosa, meterme en YouTube, bueno, tengo 50.000 formas. O sea, ahí tenemos como una de las diferencias, en esta pregunta. Este Power lo voy a subir, para que uy, perdón, me fui a uno anterior, esperen. Dice, relación entre enseñanza y aprendizaje. El aprendizaje puede realizarlo uno mismo, esto lo dijeron, se produce dentro de la propia cabeza de cada uno. El aprendizaje implica la adquisición de algo. La enseñanza, por el contrario, se produce por lo general estando presente por lo menos una persona más. No es algo que ocurra dentro de la cabeza de un solo individuo. Implica dar algo. ¿Hasta ahí estamos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Vamos a ver algunos esquemas, porque fíjense que nosotros estamos hablando de la relación entre la enseñanza y el aprendizaje, considerándolos como procesos a los dos. Procesos porque implican un paso a paso, porque implican un movimiento, porque no son cosas estáticas o aisladas. ¿Está colgado en la bicicleta? Vos tenés sucio. En este esquema, imagínense que A es la enseñanza y B es el aprendizaje. ¿Ven alguna relación entre A y B según el esquema? No, no hay ninguna, porque están separadas. No hay ninguna relación. Entonces, acá estaríamos en esta idea de que si yo enseño, ¿no? Si yo enseño, pero el otro puede no aprender nada, porque la enseñanza no tiene que ver con lo que el otro aprende. Son como dos procesos totalmente diferentes, ¿sí? Esta idea, hay algunos que la tienen. Bueno, yo doy mi clase, total, bueno, el que aprende, aprende, el que no aprende, no aprende. No, o sea... Te hago una consulta, disculpe, con respecto a esto, porque
a lo mejor tiene que ver, a lo mejor no, en relación por ahí a otras materias, porque me genera confusión. Nosotros estuvimos viendo hoy en pedagogía que trabajaba la profe con otros autores, y uno de esos autores decían que la enseñanza, cuando definimos enseñanza, significa que la otra persona comprendió y entendió lo que nosotros intentamos transmitir. Si no ocurre esa interpretación o esa comprensión, no es una enseñanza, es una transmisión de información nomás. Y ahora interpreto que usted dice que cuando uno aplica la enseñanza, no necesariamente la otra parte entienda o no. Entonces me queda ahí dando vuelta ese concepto. Disculpe. Bien, hay distintos autores con distintas concepciones, eso también nos tiene como que quedar claro. Nosotros establecimos una diferencia entre enseñanza y buena enseñanza. Enseñanza como este intento de transmitir un saber, ¿no? Y buena enseñanza cuando el otro aprende, ¿no?, lo que uno ha intentado enseñar. Lo que yo estoy mostrando acá en este gráfico, ¿no?, es como que enseñanza y aprendizaje fuesen dos procesos que no tienen nada que ver uno con otro. No es lo que yo comparto, ¿eh? Pero acá está visto en el gráfico como que no existen conexiones, como que enseñar va por un lado y aprender va por el otro. Esto no es, digamos, desde las concepciones que uno tiene, no sería lo correcto. Porque si uno tiene la intención de enseñar, ¿no?, es porque tiene la intención de que otro aprenda. Si no, ¿para qué voy a enseñar? Como que no tiene sentido. ¿Está? Sí, profe, yo coincido con eso. La relación que existe, hay autores que dicen que la relación que tiene que existir entre la enseñanza y aprendizaje es una relación ontológica. La ontología, ¿no?, es una rama de la filosofía que estudia el ser de las cosas. ¿Qué quiere decir esto? Que la enseñanza existe, ¿no?, porque existe el aprendizaje. La enseñanza existe porque hay otro que tiene el deseo de aprender y necesita entonces que otro le enseñe. ¿Me siguen en esta idea? Sí, porque si no, la enseñanza no tendría razón de ser. No tendría razón de ser. No tendría razón de ser. Esta idea de que son procesos diferentes, sí. Son procesos diferentes. Porque una cosa es enseñar y otra cosa es aprender. Pero no están aislados uno de otro. Son distintos gráficos los que vamos a ver como para llegar a una conclusión. Dice aquí, en este esquema se representa la idea que la enseñanza y el aprendizaje son dos procesos separados y que ninguno influye en el otro. ¿Estamos de acuerdo en esto? No, no estamos de acuerdo, porque la relación entre enseñanza y aprendizaje es una relación ontológica. La enseñanza existe porque hay otro que quiere aprender. ¿Hasta ahí estamos? Sí, profe. Acá hay otro gráfico que habla, digamos, acá se habla, uy, me estoy quedando sin, esperen. Acá hay un solo gráfico. ¿Qué querrá representar este gráfico? ¿Qué relación existe entre enseñanza y aprendizaje? Que hay una relación entre la enseñanza y el aprendizaje, que se enseñó y se aprendió. ¿Como que son la misma cosa? Son la misma cosa. Una absorbe la otra. Que es lo mismo. Es que son la misma cosa, ¿sí? Por eso es que representan un solo gráfico. Si yo enseño, el otro sí o sí aprende todo lo que yo quise enseñarle. Entonces acá no se habla de procesos en plural. Vieron que yo en la primera pregunta les decía, ¿por qué se habla de procesos plural? Como el proceso de enseñanza y el proceso de aprendizaje. Como dos procesos. Desde este gráfico hablaríamos del proceso de enseñanza-aprendizaje, como si fuera uno solo. Si yo enseño, el otro sí o sí aprende.
Fíjense, la enseñanza y el aprendizaje son tomados como un mismo proceso. Esta idea de ser el mismo proceso, viene de las pedagogías tecnicistas y las líneas tecnicistas, sobre todo de la década del 70, del 80, pero sigue hasta hoy, en donde, digamos, si ustedes leen en la mayoría de los textos que ustedes leen, se van a encontrar que hablan de una misma cosa, o sea, como que hablan del proceso de enseñanza-aprendizaje, como si fueran la misma cosa, ¿no? Y fueran un solo proceso. ¿Eso qué implica? Que si yo enseño, el otro sí o sí aprende. Si el otro no aprende, es culpa mía, porque yo no enseñé bien. ¿Estamos? Ahora. Qué drástica, profesora. Ahora, si de los 30, que son ustedes en el grupo, 32, ninguno de los que, digamos, 32 aprende lo que yo quiero enseñarle, ahí sí es culpa mía. Porque que algunos no aprendan puede ser, o que algunos no comprendan lo que quiero transmitirles puede ser. Ahora, si todos no comprenden, el error lo tengo que tener yo. Vieron que en las escuelas secundarias pasa mucho que hay materias en donde son 30 alumnos y 5 aprueban y el resto se llevan la materia. Y en algunos lugares es el excelente profesor porque, bueno, parece ser de que aprobar esa materia no cualquiera lo puede hacer. Si el 80% del grupo se va a rendir, bueno, hay algo que yo estoy haciendo mal. Hay algo que no está bien. Ahora. Cuesta que lo entiendan los docentes esos, algunos profesores. Exacto. Ahora, si la mayoría comprendió o aprendió y los otros no, ahí ya tengo que pensar que hay también otras variables en juego de las que hemos venido hablando desde el principio. Hay muchas variables que entran en juego, ¿no? Situaciones quizás de los estudiantes, ¿no? Del contexto, de la institución y demás, que hace que condicionen quizás lo que el otro está aprendiendo. Pero no son la misma cosa. No es que si yo enseño, el otro sí o sí aprende absolutamente todo lo que yo enseño, ¿no? No es tan así, no son un solo proceso, son dos procesos diferentes. ¿Hasta ahí estamos? Sí, profe. Dice, Sí, profe. siempre se espera que las actividades de enseñanza tengan como correlato la producción de aprendizaje, siempre. Porque yo nunca voy a pensar en armar algo para que el otro para que ninguno aprenda nada. Entonces ahí me parece que hay algo que está fallando en mí, si estoy pensando de ese lugar. Siempre que se programa una propuesta de enseñanza es para que haya un correlato de aprendizaje. Pero lo cierto es que enseñanza y aprendizaje son procesos diferentes. Ya dijimos, el aprendizaje se produce en la mente del sujeto, es una cuestión de apropiación interna, yo puedo compartir muchos saberes, pero lo que yo aprendo es individual, ¿no? Para enseñar yo necesito del otro, en cambio para aprender no necesariamente el otro tiene que estar. Bueno, y en este esquema, uno es enseñanza y otro es aprendizaje. ¿Qué podrían decir de este esquema? ¿Qué relación? Ahí realmente se cumple el proceso. Y ahí hablamos del proceso del punto en común, el punto de contacto entre lo que es la enseñanza y el aprendizaje. Hay una intersección. La intersección sería. ¿Y qué sería También, la intersección? Ese sería el La buena andamiaje y el enseñanza. aprendizaje Bien, significativo. por ahí los escucho. Claro. Ahí está, son dos procesos diferentes, pero tienen una relación en el ser, por eso siempre tienen que estar relacionados, ¿no? Pero son dos procesos diferentes. A es la enseñanza, B es el aprendizaje. La enseñanza busca transmitir un saber para que otro aprenda, ¿no? Se produce ahí una intersección.
En esa intersección entre lo que yo pretendo enseñar y lo que el otro aprende, se produce lo que llamamos una buena enseñanza. La enseñanza existe como actividad y como conceptualización porque el aprendizaje ocurre. Pero ambos procesos no se identifican necesariamente. La enseñanza es una actividad que busca favorecer el aprendizaje. Cuando ese aprendizaje se logra, ¿no? Y estamos acá en esta intersección, estamos en presencia de la buena enseñanza. ¿Se aclara o oscurece? ¿Aclara o oscurece? No, perfecto. Quedó perfecto. clarito. Claro, profe, gracias. Perfecto. Creo que aclara, y no es que entremos en contradicción con lo que se está diciendo en pedagogía, ¿no? Y demás, ¿no? Y en esto del intento. Acá está el intento. Yo intento enseñar algo para que el otro lo aprenda. Bueno, hay cosas que el otro aprende, siempre hay algo que el otro aprende, pero quizás no todo, algunos necesitan más tiempo, otros menos, depende del conocimiento previo que el otro tenga, lo que voy a comprender o no voy a comprender. ¿No? Bien. Bueno, y ahora los voy a poner en otra situación. Porque nosotros vimos dos textos. El texto de Ruth Harff y el de Palamidesi. El de Ruth Harff, donde estuvieron las preguntas, lo de buena enseñanza, contrato didáctico, una definición de la situación de didáctica o la situación de enseñanza. Y después, ¿no? Trabajamos el texto de Palamidesi con todas estas definiciones de enseñanza que estuvimos analizando hoy. Dense un minuto para leer las dos definiciones que da Harff y Palamidesi. La primera es la de Harff, que ya la conoce. En la situación de enseñanza aparece la relación docente-alumno, el contenido que se enseña y se intenta que el alumno aprenda, las técnicas que se seleccionan para dirigir el proceso de aprendizaje, las variables institucionales y sociales que de algún modo determinan qué enseñar y para qué enseñar. A ver, esperen que voy a cambiar a para arriba. La situación de enseñanza, la 2, que es la de Palamidesi, dice: la situación de enseñanza supone la interacción entre el aprendiz, el docente, los contenidos culturales y el problema, en un contexto determinado. Esta situación existe mientras que el aprendiz tarde en resolver el problema. Acá hay un elemento más en Palamidesi que no está en Harff. ¿Cuál es? El conocimiento cultural. El conocimiento cultural. Problema. No, el problema. El contexto. Tarda en resolver el problema. El problema. El problema. El problema. Recuerdan que hasta el encuentro pasado yo les hablaba de un triángulo, de la triada, donde estaba docente, alumno, contenido,